Dios te bendiga. Qué bueno que estás acá de nuevo en esto, lo que hemos llamado altar familiar, donde las familias se reúnen para poder aprender de la palabra del Señor y, por supuesto, buscarlo en comunión, en oración y en lectura de la Biblia. En esta oportunidad, pues, estaremos aprendiendo a la luz de su palabra y te invito a que abras tu corazón, tomes tu Biblia, si es posible también tus notas, para que puedas escribir aquellas cosas que creas que son importantes y las puedas atesorar en tu corazón. Así que a todos los que están ahí del otro lado, les doy la bienvenida a este tiempo precioso donde aprenderemos maravillas que la Biblia tiene. A través de ella, pues nosotros podemos ser personas de bien, personas llenas de bendición. Solo dispongámonos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Este episodio estaremos hablando de algo muy especial y a lo cual le he titulado No confíes en ti mismo. Qué interesante lo que vamos a ver con esto de no confiar en nosotros mismos, porque es algo contra lo que siempre hemos luchado. Voy a fundamentar entonces este episodio del no confíes en ti mismo en el Salmo número 118, versículo 8. Dice la Biblia, su palabra: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sencillo, ¿verdad? Este pasaje bíblico que tiene algo bien característico y especial. Por si no lo sabías, es el pasaje de la Biblia que está exactamente en el centro de ella. Es el puro centro de la Biblia. No sé si está por casualidad ahí, no sé si hay algo escondido. Los cristianos hemos aprendido a vivir no tanto por misticismos, sino sabemos de que Dios todo lo hace con propósito y seguramente hay algo de Dios en todo esto, ¿verdad? Está a la mitad de la Biblia, ¿verdad? De entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí es el punto medio de la Biblia, así que hay algo especial en este versículo. Para poder dar inicio a esta reflexión fundamental en este salmo, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra individualismo? A ver, piénsalo un momento ahí con tu familia, los que están reunidos o los que estén viendo este altar familiar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Individualismo. Algunos dirán consiste de solo uno. Algunos dirán pensamientos propios. No sé qué se te venga a la mente, pero hoy vamos a aprender algo de esto y es por ello que yo quiero que tú uses tu Biblia y que te dejes guiar por lo que el Señor dice. Bueno, en esta oportunidad pues aprenderemos no a confiar en nuestras fuerzas y no a confiar en nuestra autosuficiencia, sino a aprender a confiar en nuestro Salvador, en Dios. Pero quiero que veamos esto a la luz de su palabra, porque en realidad el confiar en Dios es un desafío. Y es un desafío, ¿por qué? Porque a través de la historia humana, Dios siempre ha querido confiar en el hombre. Pero hemos visto a la luz de la Biblia que no ha encontrado personas que reúnan estas características. Al ser humano siempre le ha costado confiar en Dios. De hecho, cada cosa que el ser humano lo hace porque cree que son sus fuerzas, porque cree que en su individualidad pues ha logrado grandes cosas, quizás desplazando a Dios por un lado, pero eso es lo que yo quiero que hoy aprendamos. Veamos entonces lo que dice el Antiguo Testamento acerca de esto, de que Dios ha buscado personas que confíen en Él. Podemos ver cómo se desarrolló incluso la nación de Israel, el pueblo de Israel, cuando habla al profeta Jeremías, cuando va y vemos en el capítulo 4 y versículo 25 y dice: miré y no había hombre, no encontró a nadie que fuera justo y que así hiciera lo bueno. Es algo que podemos ver también en el 5:21 de Jeremías, en el capítulo 5 y versículo 21. Dice así: recorred y mirad si halláis hombre que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Eso le dijo el Señor al profeta, pero ¿qué creen? Exacto, no encontró a ninguno solo. Eso es lo triste que podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería acercarse al pueblo, perdonar sus pecados, limpiarlos y darle la victoria. Sin embargo, tristemente todos se volcaron por los ídolos, todos se inclinaron en favor de las naciones extranjeras y lo menos que hacían era confiar en Dios. Lo característico de esta época, en específico a la nación de Israel, es que Dios quería librarlo de sus enemigos, quería librarlos de Babilonia que venía a conquistarlos. Pero la única característica que ellos tenían que hacer era
confiar en Dios. Sin embargo, la nación de Israel desobedeció. No aprendieron a confiar en Dios, sino que más bien confiaron en sus enemigos. ¡Qué triste! ¡Qué incluso paradójico es eso, ¿verdad? ¿Cómo voy a yo poner mi confianza en alguien que es mi enemigo? Sí, así es, así lo hizo Israel. Pusieron antes la confianza en las naciones extranjeras, quienes eran sus enemigos, antes que a Dios, porque el confiar en Dios implicaba ciertas cosas que ellos no estaban dispuestos a asumir y aceptar en sus vidas. Mantenían un orgullo, ¿verdad?, dentro de su corazón. Vemos también lo que sucedió con el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice que buscara gente justa, gente que aprendiera a confiar en él. Y dice así en el capítulo 22 y versículo 30: y busqué entre ellos hombre que se pusiera en la brecha, y no lo hallé. Qué triste es ver este cuadro, ¿verdad? Personas que no confían en el Señor. Por eso pues sufrieron las consecuencias, ¿verdad? Los enemigos vinieron, los aplastaron, los derrotaron, y ya estando en esclavitud pues clamaron al Señor por un libertador, clamaban a Dios para que Dios los ayudara, y hasta el día de hoy vemos las consecuencias de dejar a Dios por un lado. Pero esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, también sucedió en el Nuevo Testamento, y vemos cómo el apóstol lo dice a la iglesia de Roma, y en el capítulo 3 y versículo 12: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más bien que nos portemos, no hay nadie que practique lo bueno. Siempre tenemos la tendencia de buscar el pecado, de buscar lo malo. No hay persona que de manera individual pueda acercarse a Dios con suficiencia, porque nadie tiene esa virtud. Estamos atados y ligados a una fuerza que supera nuestra voluntad, y eso es el pecado. Es ahí donde necesitamos a Cristo, y es lo que yo quiero que aprendas. Vamos a aprender en esta lección o en este episodio acerca de la diferencia entre David y Saúl, o Saúl y David. Un ejemplo bíblico acerca de no ser individualista. Un ejemplo bíblico de aprender a no confiar en nosotros mismos. Debemos de marcar bien eso en este episodio. No confíes en ti mismo. Hay peligro ahí. Necesitamos del Señor. Bueno, veamos entonces qué sucede en las diferencias entre Saúl y David. Pues, en primer lugar, no había mucha diferencia entre uno y otro. Es más, no había ni diferencias entre uno y otro. Tuvieron los mismos privilegios. Ellos también pues tuvieron las mismas oportunidades. Tuvieron la misma bendición de Dios. Ninguno de los dos buscó ser rey, sino que Dios los escogió para poder ser rey, y Dios les dio su bendición. Directamente Dios vino y los ungió por medio del profeta. Muy bien, entonces veamos otras características que se ven comparativamente iguales con el rey Saúl, así como el rey David. Y pues los dos tuvieron orígenes humildes. Esto, si tú quieres, lo puedes leer, ¿verdad?, en tu casita, o anotar la cita, ¿verdad?, ya que tienes tus notas ahí, y poderte empapar. Y lo puedes encontrar en el primer libro de Samuel, en capítulo 10, versículo 22 a 27. Y puedes encontrar ahí acerca de las dos experiencias espirituales que tuvieron cada uno, que son muy especiales, ¿verdad? Porque Dios, pues, de alguna manera los había apartado para un oficio en especial, como era el dirigir a la nación de Israel. También lo puedes ver en el primer libro de Samuel, en su capítulo 10, versículo del 5 al 10. Pues ambos empezaron de manera similar. Ahora, tú te preguntarás, entonces, ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro? Pues sencillo, la forma en cómo terminaron. No terminaron igual. Fueron diferentes. En el caso de David, pues fue un hombre temeroso de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, dice su palabra, ¿verdad? Hasta el final, de inicio a fin. En el caso de Saúl, pues era un hombre de Dios, pero poco a poco él se fue apartando de Dios, se fue alejando de su propósito, y no terminó siendo un hombre temeroso de Dios. Pero yo quiero que analices conmigo y te des cuenta algunas características de las cuales tú tienes que estar bien pendiente. Y en Guatemala decimos estar pilas cuando queremos agarrar algo que es para mí, de las cuales yo puedo aprender. En este caso, pues serían las cosas que no deberíamos de hacer para poder seguir adelante y para poder ver la bendición de Dios. Pues ya sabes, el tema dice: no confíes en ti mismo. Pero Saúl, veamos a Saúl. Saúl sí confió en sí mismo. Cada día, constantemente, él quería en su individualidad, se creía autosuficiente, era un hombre bien parecido, era de poder. Entonces todo eso le llenó de ego su corazón. Y pues vamos a ver 5 pecados que cometió el rey Saúl, de los cuales tú tienes que tener cuidado. Y pues número 1 es no esperar.
En la espera hay virtud. De hecho, cuando nosotros desarrollamos paciencia, eso es un fruto del Espíritu. A veces las cosas no son como nosotros queremos, pero sin embargo Dios nos dice espera. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, a pesar de mis apreturas, no sé si te cae bien esa palabra, ¿verdad? Pero te la digo, a pesar de las urgencias, pero si sabes que Dios te ha dicho a ti, espera, hazlo. Pero veamos lo que hizo Saúl entonces en el tema de no esperar al Señor. Y vamos a leer la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Lee la Biblia conmigo, y si no la tienes a la mano, pues ve tu pantalla y lee conmigo. Dice así: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vuelvo a mencionar, no has guardado. Fíjense, guardar es como cuando tenemos muchas posesiones o algo de valor, lo ponemos en un lugar muy especial, esperando el tiempo en que nos va a servir. Esto fue lo que sucedió con Saúl. No supo esperar. Ya el enemigo ciertamente estaba cerca, pero él no era el encargado de hacer el sacrificio. Y todavía él se jacta diciendo, me esforcé. Es que si no fuera por mis esfuerzos, que si yo no trabajo, es que si yo no hago esto. Fíjense el orgullo del hombre, cómo es. Así, este tipo que nos muestra Saúl aquí en esta parte de la Biblia es un tipo muy similar al que nosotros desarrollamos cuando dejamos a Dios por un lado y creemos que las cosas que suceden es por nuestros esfuerzos, y no es así. Pues aquí es uno de los errores que cometió Saúl, pero más que errores es un pecado. El no esperar a Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dicho y Él tiene el control para tu vida. Así que en este caso, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Siempre perdían la batalla los israelitas cuando no confiaban en el Señor. Es duro, es difícil. Ciertamente cuando estamos en enfrente de la crisis pareciera como que fuera sencillo confiar. Yo sé, no es fácil, pero esa es la virtud. Es cuando Dios se glorifica y tú pues te refuerzas en tu fe porque sabes de que es verdadera su palabra. Yo lo creo que así es. Pecado número 2 cometido por el rey Saúl, y es una obediencia parcial. No es una obediencia total, sino que a medias tintas. Veamos lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 3, 9, y de ahí nos saltamos del 13 al 15. Dice así la Biblia: ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron, pongan atención, a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué gran idea la que tuvo Saúl. ¿Se dan cuenta? Puedes observar esto.
No es a nuestro modo, no es como yo creo que las cosas van a salir. Si Dios te dijo por un lado, por ahí tienes que ir. Saúl creyó que apartando lo mejor para sacrificárselo a Dios. Señor, es que yo lo voy a hacer de este modo porque de todos modos es para tu honra y gloria. Es para ti y esto te va a honrar a ti. Es una obediencia que Dios le agrada. No es así. La obediencia parcial se transforma en rebeldía. La obediencia parcial es sencillamente desobediencia. No es entender lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque estás creyendo de que tú puedes mejor que Dios, que tú tienes mejores ideas que Dios. Dios le dijo, todo lo vas a destruir, pero él decidió solamente lo más vil y lo mejorcito, supuestamente mejorcito, era para Dios, era algo inmundo, era algo que Dios ya había dictado. Si hay algo que en tu vida que no está bien, que sabes de que no está agradado ante Dios, entonces estás en desobediencia. Debes aprender a decirle no al pecado, no dejarte engañar, creyendo de que poniendo la confianza en tus propias opiniones las cosas te van a salir bien. Eso fue lo que creyó Saúl. Y Saúl tuvo su final amargo y triste por ser desobediente. Veamos el tercer pecado que cometió este rey, ¿verdad? Y que lo llevó a su debacle. Y es juramentos, votos y maldiciones. Vamos a ver de qué se trata esto. Y está en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque el Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Hablando así, Saúl creía que actuaba de manera espiritual, y eso hacía precisamente, actuaba. Qué tremendo. Saúl sencillamente actuaba. Él no era un hombre espiritual, no buscaba de Dios. Si no buscaba de Dios, ¿cómo iba a obedecer a Dios? ¿Cómo iba a hacer las cosas de Dios? Él se inventaba esas cosas. Por tal razón el pueblo estaba afligido. ¿Por qué? Porque como no venía de Dios la respuesta. Recuérdense que la nación de Israel es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que Dios levantó. A pesar de que había rey, Dios siempre estaba allí, ¿verdad? Enviaba profetas para dirigir a la nación de Israel. Sin embargo, la intromisión rebelde de los reyes llevaban a la debacle de la nación. Y esto pasó con Saúl. Era intrometido. Él creía que con dictar, abusando de su poder, ¿verdad? Como rey, él iba a hacer las cosas correctas y le iban a salir bien. Pues al contrario, los enemigos siempre ganaban partida. ¿Pero por qué? Porque Dios no estaba ahí. Si Dios no está en tus planes, si Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo, entonces no esperes un buen futuro. No te engañes, no confíes en ti mismo. Cuarto pecado del rey Saúl, y es la egolatría. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Dice así: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Saúl erigió un monumento al yo. ¿Qué les parece? Al ego. Al hacerse una imagen, pues desafió a Dios. Con el monumento está diciendo: estos son mis logros, esto yo lo he logrado, yo tengo esta capacidad. Y él no se daba cuenta, como estaba tan ciego, ¿verdad?, que estaba violentando lo que el Señor ya había dicho en Éxodo capítulo 12, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El símbolo más grande del egocentrismo es un monumento. Fíjense, nosotros quizás en este tiempo no hagamos eso, pero cuando nosotros empezamos a hablar cosas que ni cuentas quizás te das y dices: es que yo he logrado esto, es que si yo no me esfuerzo, no estuviera esto aquí. Es que tal persona o mi familia está así por mí, y por mi trabajo, y por mis estudios, y por mis logros, y no te das cuenta de que estás utilizando el egocentrismo. Es un gran pecado delante de Dios el creer que las cosas que has logrado es por tus propios esfuerzos, es porque Dios ha tenido misericordia, y aún así no has sabido agradecerle. Eso fue lo que sucedió con el rey Saúl. Quinto y último pecado cometido por el rey Saúl: los celos y la envidia. Fíjense, un mal trae otro mal. Y este hombre pues ya estaba en las últimas de cambio, ¿verdad?, llegando hasta extremos. Veamos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 2 y 3. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Fíjense,
Ellos habían hecho un pacto con los gabaonitas, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los últimos días de Saúl estuvieron llenos de celos y de envidias. La envidia siempre conduce a matar a alguien. No tienes que tomar un alma para matar a alguien. Te lo comes con la mirada. Con tu boca abras a espaldas de aquella persona que quizás está haciendo las cosas mejor que tú. Las está haciendo humildemente. Y no solo eso, ahí está la bendición de Dios. Porque esta persona ha aprendido a ser humilde. Porque esta persona ha aprendido a ser una persona sometida a Dios. Saúl jamás se humilló. Nunca destruyó eso de su corazón. Él no quiso dar su brazo a torcer. Nunca quiso confesar sus pecados a Dios. Al contrario, él vivía una vida de apariencia. Él quería siempre justificarse delante de Dios, pero no hay justificación que valga delante de Dios, porque delante de Dios estamos desnudos. Él nos conoce. Es importante que entendamos lo que Samuel le dijo a Saúl luego de esta vida desordenada, llena de pecado y que estaba apartado de Dios. Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esto lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28 al 30. Fíjense, él aparentemente de su boca había salido una confesión. Había dicho: reconozco mi pecado, pero te pido que me honres delante de los ancianos. O sea, él no era sincero. No estaba diciendo la verdad, no estaba arrepentido. Él siempre estaba buscando verse bien delante de alguien. Y era tan sinvergüenza que no le importaba que Dios lo conocía, ¿verdad? Y verse bien delante de Dios, sino que delante de los hombres, delante de los ancianos. Estaba muy metido en el pecado. Su ego era demasiado grande como para cambiar de camino. Y él no quería quedar mal ante los hombres. Y qué triste, porque donde debemos de quedar bien es ante Dios. Y la única manera en que lo podemos lograr es confiando solamente en Él y no en nuestros propósitos, no en nuestra manera de pensar. En esta hora yo quiero que reflexiones ahí donde estás. No sé a qué horas estás viendo esto, si lo estás viendo, ¿verdad?, en estreno. Si estás reunido con tu familia, yo quiero que tú pues pienses de esta manera y traigas a tu mente si tú quisieras parecerte a Saúl. ¿Quisieras parecerte a Saúl? ¿Quisieras tener esa actitud o quisieras parecerte a David, un hombre conforme al corazón de Dios? Ciertamente David pecó, pero él prontamente de corazón se arrepentía. Y cuando digo de corazón es que no solo confesaba y decía: sí, estoy mal, estoy haciendo esto, ese es un remordimiento, sino que él se desnudaba delante de Dios y rectificaba, cambiaba su camino y se enderezaba nuevamente en la senda de la verdad. Quiero preguntarte, ¿qué pasos darás de aquí en adelante para que tu vida sea una vida de confianza plena en Dios, no una vida de obediencia mediocre, que haciendo las cosas a tu manera piensas que estás agradando a Dios? No te engañes, no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en ti mismo, confía en Dios, entrégale tu vida todos los días y verás que la gloria del Señor será derramada por tu vida. Y no importa cómo hayas empezado, lo importante es cómo vas a terminar si Dios está contigo. Oremos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí, Señor, con las familias, con cada persona, Señor, que puede escucharme, Señor.
Te doy gloria y alabanza porque tú te lo mereces y porque tú, Señor, sé que estás ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Ruego, Padre, que tu palabra profundice los corazones, llegue hasta lo más, Señor, íntimo, Señor, de cada persona y pueda, Señor, ministrar en él, Señor, un espíritu de confianza, Señor. Ya no más las propias fuerzas, sino que seas tú, Señor, el que estés obrando grandemente, Señor, en una confianza plena, en una fe segura y certera, Señor, en una obediencia recta, Señor, y completa delante de ti, mi amado Dios. Gracias, porque yo sé que tu palabra siempre dice la verdad. Y si nos has dicho esto, es porque tú, Señor, ya lo habías planeado para poder, Señor, nosotros cambiar. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, amado Padre, por este tiempo de altar familiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te mando un abrazo a la distancia, virtual. Deseo de todo corazón que tu vida siga creciendo. No te pierdas los altares familiares de todos los viernes. Seguramente hay una palabra de Dios para ti en donde tú puedes ser bendecido y cambiar tu vida. Así que Dios te bendiga. El pastor Ribaí González, persona, te aprecia mucho y oro por tu vida.